no hubo un análisis de riesgo, también una interrupción de las comunicaciones, ¿no? Cuando el gerente no quería cerrar, no quería actuar en primera mano, sino esperaba una confirmación, ¿no? Y creo que, como mencioné en el video, si hubiese evitado el desastre posterior, ¿no? Y también hubo una falta de plan de contingencia, porque todos los procedimientos estaban fallidos prácticamente, ¿no? No estaban bien establecidos. No había una buena comunicación por parte de los trabajadores también, ¿no? De los supervisores, de los técnicos. ¿No? Ok, Marilyn, sí, muy cierto lo que mencionan, ¿no? Mencionas, Marilyn. Yo no creo que ese tipo de plataforma no haya tenido un plan de contingencias. El plan de contingencias sí existe porque es exigencia en el sector hidrocarburo y más en temas petroleros, ¿no? Porque la magnitud del desastre que podía ocurrir. Y justo ayer mencionábamos del tema de los escenarios. A mí me gusta trabajar mucho con el tema de los escenarios en la gestión del riesgo. Por eso para mí fundamental, luego de lo que es promoción de la cultura de seguridad y salud en el trabajo, para mí fundamental es el IPER, ¿no? Porque del IPER, ¿no? Salen todo es como el IPER, ¿no? Se podría decir, es la matriz, ¿no? Donde uno, uno conscientemente sabe cuáles son las actividades, sabe qué es lo que tienes que hacer y cuáles son las medidas de control que debes de tener. Y ahí dentro de esos controles, estará dentro de esos controles administrativos, seguir el lineamiento del plan de contingencias, hay tanto, ¿no? De lo que corresponde. Eh, Ahí, por ejemplo, vimos el tema de esa cultura que hablábamos de la promoción, ¿no? De la importancia, por ejemplo, vimos que no siguieron el tema de los ATS, ¿no? No comunicaron la realidad, ¿no? Y justo en el tema tampoco, el tema del control de cambios, ¿no? Hubo el tema del agente extintor, ¿no? Que supuestamente tenía que haber estado en automático y no estuvo en automático, lo pasaron a manual. No hubo una comunicación de esa situación. No hubo una comunicación de las bombas, de las bombas, ¿no? Porque supuestamente son dos. Siempre cuando se trabaja con bombas, siempre ustedes van a ver en los procesos productivos, siempre van a haber dos bombas. Porque si falla uno, ¿no? Se repara, entra la otra en funcionamiento, así sigue toda la operación y se cancela. Pero nadie dijo que una bomba estaba malograda, ¿no es cierto? Entonces ellos vieron que la otra sí se malogró, entonces dijeron, prende la otra, ¿no? Y supuestamente son esas las bombas que supuestamente tenían los ductos de agua, ¿no? Que podían haber extinguido cualquier situación de esa parte de contraincendio. Justamente cuando no se gestionan bien esos temas de la promoción de la cultura de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y yo creo en el tema, yo como evaluador de riesgo, en mi experiencia, yo creo que sí lo tuvieron el tema del escenario de que pudiera ocurrir un tema de un incendio, sino que, como ustedes escucharon, los paneles antiexplosivos son muy caros, son bastante caros, ¿no? Porque el impacto, ¿no? que pudiera ocasionar se contiene, ¿no? Entonces, como que lo enjaula, ¿no? Pero es carísimo. Entonces, el evaluador dijo, pero si ocurriera aquí un accidente, este es el lugar más seguro que tenemos del proceso, porque si ocurre un tema de un incendio, tenemos dos situaciones, el agente extintor, ¿no? Y tenemos la bomba de agua. Por eso cuando usted escucha en el video, el gerente general estaba confiado, ¿no? Pero la bomba que tienen ahí, el tema de agua, es suficiente como para que cubra toda esa contingencia que tienen. Pero ninguno de los dos funcionó. Y cuando nosotros hablamos en gestión de riesgo, y eso seguro ustedes lo van a aprender más adelante, siempre hablamos un tema del riesgo aceptable.
qué tanto yo puedo arriesgarme en una toma de decisiones? Ahí, ¿no? Yo creo que la persona que evaluó, lo evaluó bien, ¿no? En el tema que tuvo, porque dijo, sí, bueno, ya para qué utilizar otro, porque sería el tercer nivel, ¿no? Tienes el agente extintor y tienes las bombas de agua, ¿no? Entonces, ¿para qué ya tener una situación? Para mí es donde pudiera ocurrir esa supuesta situación de explosión, para mí está controlado. Entonces, me imagino que cuando le han llevado para el tema, ¿no?, del presupuesto, no lo vieron necesario y aplicar otro tercer nivel de protección. Entonces ellos dijeron, sí, esta es la zona más segura y tenemos aquí justamente los vestuarios del personal, ¿no? Pero justamente cuando nosotros hablemos de escenarios, siempre tenemos que hablarnos, ¿y qué pasa si no funciona A, no funciona B? Porque puede pasar. En seguridad y salud en el trabajo, eso es lo malo. Eh, ¿No? Puede ser que no pase, puede ser que nunca pase, pero la cuestión es, ¿y si pasa? ¿Y si pasa? Tenemos el equipo de respuesta para actuar inmediatamente. Vamos a poder actuar inmediatamente en esa emergencia que se pudiera suceder. Entonces, y ahí es donde justamente, ¿no?, el evaluador dijo, sí, acá tiene que ser la zona de vestuario porque esta es la zona, para mí, la zona más segura que tenemos en el... Y está bien su escenario, ¿no? Pero, pero lo que no vio es el último escenario. En caso de que falle A, en caso de que falle B, el agente extintor, las bombas de agua, no operen en conjunto, ¿no? ¿Qué puede ocurrir? Si no falla, ¿no? ¿Qué pasa si no funciona? Puede ocurrir que ese incendio se transforme en una explosión. Ok, puede haber, ¿no?, el tema de una explosión. ¿Y qué pasa si, cuál sería ese radio de la explosión? Va a coger el proceso A, de repente el proceso B, el área de vestuarios. Eso le faltó. Eso le faltó al evaluador, el tercer escenario, ¿no? Bueno, si se pierde el proceso, no hay problema si se pierden procesos, porque, por ejemplo, en esas plantas están aseguradas, ¿no? Lo peor que puede pasar, se pagará un copago de 10 a 20%, pero están aseguradas las plantas. El tema, el detalle, pero ¿y las vidas de esas personas? ¿Están aseguradas? Sí, sí están aseguradas. Pero ese precio que vamos a pagar, ¿no? Justamente ayer mencionábamos, ¿no? Siempre hablamos de manera subjetiva, ¿no? La vida de las personas no tienen precio, ¿no? Pues lastimosamente sí tienen un precio. Todos tenemos un precio. Tu mano vale un precio, tu brazo vale un precio, tus dos manos son otro precio, tus dos piernas son otro precio, tus extremidades completas son otro precio. Así de sencillo. Tenemos un precio, ¿no? Entonces, ¿no? Pero como mencionó Marilyn, más de 150 personas. Y miren que las personas que se salvaron fueron las personas que no siguieron no siguieron los estándares de seguridad y salud en el trabajo. Porque ahí les mencionaban, ¿no?, que quedarse en el vestuario, esa zona del vestuario era la zona más segura de la planta. Y entonces eso siempre le decían, no, si pasa algo, ustedes quédense acá porque esta es la zona más segura de la planta. Y al final terminó siendo la zona más insegura, ¿no? Entonces, ¿quiénes se salvaron? Los que se tiraron. Y yo me imagino que también en los planes de contingencia, ¿no? Mencionarles en ninguno de los casos que se tiren, ¿no? Que se llegaran a tirar, ¿no? ¿Por qué? Porque esa agua debe estar muy fría, ¿verdad? ¿No? La altura también deberíamos de considerar. Claro, el tema de la altura, diferentes situaciones que pudieran pasar, ¿no? Pero por ello, o sea, ¿cómo vemos ese tipo de escenario? Claro, en el tema
de los escenarios, cuando hacemos nosotros el hiper, por eso nosotros tenemos que hacer la evaluación de riesgo a conciencia. No solamente ver ¿no? A incendio, explosión, no. ¿Cuáles son los escenarios? ¿Qué escenario se puede presentar? ¿Y qué pasa si? No es como el ejemplo del piso resbaladizo, ¿no? ¿Qué escenarios se me pueden presentar? Dos escenarios. Uno que se caiga hacia adelante y otro que se caiga hacia atrás. ¿Verdad? Pero el que se cae hacia adelante, ¿no? Tiene sus dos manos, ¿no? A lo mucho puede tener una fractura, difícilmente vaya a morir, ¿verdad? Pero en el escenario 2, ¿no? Tenemos que si se cae hacia atrás, lo primero que se golpea es la cabeza. ¿Con qué va a tener impacto la cabeza? La columna. No puede ser mortal, puede tener un discapacitante permanente, pero va a tener un mayor daño. Son dos escenarios, ¿no? ¿No? Por lo general, siempre esperamos que las personas caigan hacia adelante. Hacemos nuestra evaluación que va a caer hacia adelante. Pero, ¿y qué pasa si no se cae hacia adelante y no se cae hacia atrás? ¿Tienen las medidas de contingencia para eso? ¿No? ¿No? Entonces, ¿vale la pena arriesgarse? Sí, no, de repente, ¿no? Cada organización maneja eh, sus estándares de seguridad en base a sus escenarios, ¿verdad? Igualito sucede, ¿no? Nosotros determinamos si es significativo o no significativo, pero por lo general estas situaciones que tienen de incendio, ¿no? Por ejemplo, en una experiencia, les comento, eh, nosotros estamos, ¿no? Me tocó hacer un entrenamiento de tema de lucha contra incendio, ¿no? En un trabajo. Y estuve un mes ahí aprendiendo las técnicas de contraincendio y todo ello, ¿no? Recarga de extintores y todo ello, ¿no? Y me gustaban las prácticas, ¿no? De control de incendio, ¿no? Utilizar la manguera, utilizábamos ahí teníamos ahí unos equipos, ¿no? Que utilizaban agua de mar, ¿no? Que botaban 2.500 metros cúbicos, ¿no? Por minuto, ¿no? Interesante, un sistema interesante. Entonces uno se prepara para ese tipo de situaciones, ¿no? Si viene el tema de un fuego, al toque lo podemos controlar. Pero se prendió un tanque de combustible, ¿no? Y agarró una temperatura total que era superior casi de los 700 grados a 1000 grados centígrados. Entonces ya a esa temperatura ya no lo podíamos apagar. Lo único que nos quedaba que se consumiera nada más, el crudo. Pero nuestro mayor problema no era el fuego, ¿no? Porque ya estaba contenido, ¿no? Esperar nomás que enfriábamos el ambiente para que no haya un tema de radiación, ¿no? Conducción de ese calor por radiación. Pero la radiación, al momento de atacar ese fuego, era impresionante, ¿no? Le echabas agua y es como ustedes, cuando, por ejemplo, están hirviendo el agua, no sale ese vapor, ¿no? Al momento que hierve el agua, ¿no? Ya hay lo mismo, ¿no? Le echabas agua, sentías esa agua, ese vapor caliente, ¿no? En tu cuerpo, ¿no? La radiación térmica más el vapor caliente, pero no nos quedaba de otra para atender la emergencia. Y eso pasa en las situaciones, por ejemplo, de riesgos. En las emergencias, nosotros estamos preparados en nuestros planes de contingencia para esa situación A, ¿no? Aislados, ¿no? Situación A, situación B, incendio, explosión, derrames, etc. Pero en la realidad, cuando se atiende una emergencia, pueden haber muchos efectos diferentes que puedes atender por un tema de un incendio y puede ocurrir una explosión. En ese momento la radiación era mucho más peligrosa para nosotros, ¿no? La parte térmica, todo ello, que el mismo fuego, por ejemplo, para el cual nos habíamos entrenado. No estábamos entrenados para el otro, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ver, ¿no? Por eso es muy importante la parte preventiva. ¿Por qué? Porque la parte preventiva es mucho más fácil de controlarla. Supervisión efectiva constante, de todos tus procesos, ¿no? Tenemos el tema de los trabajos de alto riesgo, a ellos me pueden generar los riesgos significativos, o sea, quiere decir accidentes mortales o discapacitantes permanentes. Lo otro, en segundo nivel, los accidentes que me pueden ocasionar discapacitantes temporales. Mis programas, un programa A, un programa B, un programa C, para diferentes niveles. Entonces, cuando mencionamos de esa magnitud,
es mucho más fácil controlarlo si lo seguimos a detalle. Pero ¿qué pasa si no gestionamos eso? Lo que sucede en una emergencia es totalmente distinto, porque no lo puedes plasmar, ¿no? O sea, nadie, cuando, yo siempre digo, ¿no? Los planes de contingencia son criterios básicos que te dan, pero no te dicen los detalles que te puede suceder en una situación de emergencia. Por ejemplo, ¿no? Uno puede tener, por ejemplo, un cilindro de ácido clorhídrico, ¿no? De gas cloro, por ejemplo, ¿no? Pongamos que se cae, ¿no? Se abre la válvula y comienza a salir gas. Ya, perfecto, vamos a intervenir. Pero ¿y si está cerca de un colegio? Si está cerca de un sitio, ¿no? Donde hay bastante personas, ¿qué tenemos que crear? Barreras de agua para que sostengan, ¿no? Para que sean como... Pero ¿qué sucede? Agua con cloro, ácido clorhídrico. ¿Ver? Y, ¿no? Y te cae como lluvia el ácido clorhídrico. Pero son situaciones que pueden pasar. Atiendes una emergencia, pero salen otros escenarios. Igual no puedes atender esa emergencia y justamente en ese momento ocurre una lluvia y se transforma en cloro, en ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, esas situaciones son difíciles, son escenarios muy complicados que es difícil contenerlos y más si no estamos preparados, ¿no? Todas las situaciones, ¿no? Por eso los procesos son, ¿no? Peligro, riesgos, ¿no? Ya vamos a evaluarlos, vamos a controlarlos. Pero ¿qué pasa si los controles que tenemos no son tan eficaces como para gestionar, para contener, ¿no? La materialización de ese peligro? Nos vamos a convertir en esa situación de emergencia. Ahora, si ocurre la situación de emergencia, ¿qué vamos a aplicar? Tenemos nuestro escenario, hemos practicado esos escenarios, ¿no? Y eso es lo difícil. No, a mí me gusta, por ejemplo, ¿no? Yo soy especialista en esos temas de situaciones de emergencias y no me gusta prepararme en esos temas, pero, por ejemplo, no me gustaría ponerlo en práctica, por ejemplo. En situaciones de emergencia es muy complicado, porque justo ustedes vieron cómo es el jefe ahí, ¿no? Cuando uno va a liderar las situaciones de emergencias, ¿no? Cuando ya no puedes controlar, ¿no? Esos accidentes se transforman en esos escenarios de emergencia, tienes que tomar decisiones. Y las decisiones que tomes como jefe de grupo, ¿no? Como jefe de la emergencia, tienen que ser así, rápidas y precisas, ¿no? Pero vieron como el gerente general, yo creo, por ejemplo, ¿no? En mi experiencia que trabajaba en el sector hidrocarburo, que él no quería el tema de apagar, porque generalmente en esas situaciones de mar deben de ser 2 días a 3 días para que prendan los hornos. ¿Cuánto es en dinero esos 2 o 3 días? ¿No? Entonces, y él decía, ¿no? Pero hay que ver que actúen las bombas de agua porque son suficientes. Y esas bombas de agua nunca se activaron, ¿no? Entonces, uno tiene que tomar decisiones inmediatamente, conocer la emergencia. Por eso que cuando nosotros hacemos la evaluación de riesgo, a mí me gusta, por ejemplo, conocer los procesos a detalle. Yo no puedo trabajar un proceso, ¿no? A veces me invitan a paradas de planta, pero yo les menciono que yo necesito conocer el proceso, ¿no? Si es que quieren que yo participe ¿no? en las supervisiones de parada de planta, ¿por qué? Si ocurre una situación de emergencia, porque tengo que saber qué situación pudiera ocurrir, ¿no? ¿Estoy preparado o no estoy preparado? Porque hay una responsabilidad. No solamente es, ¿no? En las paradas de planta hay una responsabilidad del trabajo que se hace, sino una supervisión que tienes a cargo, un personal que quieren tener la seguridad de que van a regresar vivos a sus casas, ¿no? Entonces, son situaciones, ¿no? Que se tienen que manejar. Ah, mira, en esta situación, si no se controla, puede haber un tema de incendio. Ah, perfecto, acá tenemos el extintor, ¿no? Tenemos la manguera contra incendio, hacemos las pruebas, que todo funcione antes de iniciar los trabajos, son trabajos previos. Pero esos son los escenarios, ¿no? Que uno tiene que manejar en el tema de los accidentes, ¿no? Con los accidentes, las situaciones de emergencia suceden por eso, ¿no? Los accidentes que no se manejan o esos escenarios, ¿no? Que no hemos identificado y no los atendemos al momento,
se escenifican, ¿no? Como en esa plataforma, ¿no? La toma de decisiones es importante, ¿no? Y de ahí depende también, ¿no?, la vida de nuestros trabajadores, esos trabajadores que son padres de familia, madres de familia, hijos, hermanos, padres, ¿no? Entonces, abuelos, ¿no? Algunos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que cuidar, ¿no? Por eso que es importante la gestión de accidentes. Les voy a enseñar algunas metodologías para que ustedes puedan ver. Y vamos a dar inicio a... ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? En base a lo que hemos comunicado. A ver, acá tengo... A ver, algunos... Katherine dice una total desgracia, falta de seguimiento a las herramientas de gestión. No se conocía y no se entrenó en los protocolos de preparación de respuestas a emergencias. No, yo creo que sí, ahí en esos protocolos se entrenan en el tema de preparación de respuestas a emergencias, pero los escenarios no eran los más adecuados, ¿no? Entonces se obtuvo un escenario ideal que no era eficiente, ¿no? El procedimiento no especifica bien los riesgos, no había seguridad de gestión, no tuvieron un plan de contingencias, falta de comunicación, ¿no? Una consulta, a grosso, se puede decir, ¿no? Ya lo que le mencioné, ¿no? Claro, los riesgos significativos, ¿no? Eso depende de nuestras evaluaciones, ¿no? Gracias, Marilyn. Entonces, ahora vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para evitar estas situaciones de accidentes o situaciones de emergencias, ¿no? Por eso yo les menciono, ¿no? La parte preventiva, la parte de la gestión de los riesgos, es un tema, a mí me gusta mucho, la verdad, me facilita mucho la vida hacer un buen hiper. La verdad que sí, siempre me ha funcionado hacer un buen hiper a conciencia, así me demore el tiempo que me tenga que demorar, pero lo hago a conciencia para poder estar prevenido en estas situaciones de emergencia. Eh, Iniciemos, a ver, ¿no? La parte de lo que es aviso de accidentes, incidentes de trabajo, todo lo que es reporte, notificación, es bastante, la verdad es bastante interesante, ¿no? Y tiene que haber, es parte de la gestión de riesgos, ¿no? La parte del hiper es la gestión de riesgos preventivos y la parte de la gestión de aviso de accidente es la parte reactiva, ¿no? Tenemos la parte proactiva, que es el hiper, y la parte reactiva, que es los accidentes, la notificación, ¿no? Porque ya ocurrió el accidente, ¿no? Prácticamente algo falló, ¿no? O algo tenemos que mejorar. Algunas definiciones para tenerlas claras. Tenemos, ¿no? Que peligro, fuente o situación con potencial para dañar a las personas, a la propiedad, ¿no? En general, es todo aquello que nos puede causar daño, ¿no? Que tiene el potencial de causarnos un daño. Y por eso les mencionaba, ¿no?, lo importante que es trabajar sobre los escenarios. Porque los escenarios tienen una trazabilidad. Ya les voy a enseñar un poquito cómo se llegan a tener esos escenarios. Definiciones, no riesgo, es la combinación de la probabilidad y severidad de un evento peligroso, evaluaciones de riesgo, proceso de estimación de la magnitud del riesgo y decisión si el riesgo es no aceptable. Y aquí no hablamos de lo que es la estimación de la magnitud del riesgo. Nosotros estimamos, ¿no?, el riesgo, como su compañero mencionó, si el riesgo es significativo, todos podemos estimar, todos somos seres humanos, pensamos diferente, tenemos criterios diferentes. Eso no quiere decir que esté mal nuestro análisis, ¿no? Porque todos estimamos diferente, ¿no? Para, de repente, un piso resbaladizo, ¿no? Para algunos será muy peligroso, para otros será muy poco peligroso, para otros será insignificante, ¿no? ¿No? Pero cada uno en base a lo que consideren, ¿no? Mauricio menciona las capacitaciones, entrenamientos, simulacros se consideran como controles dentro de la planificación. Sí, porque bueno, la jerarquía de controles existe, ¿no? La parte que si se tienen procedimientos, ello, ¿no? Aminora, ¿no? Para mí, bueno, eso lo dice la norma, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Manipulación de un producto químico, no, así estés capacitado, el producto químico, si llega a tener contacto contigo, te puede causar mucho daño, independientemente de que seas capacitado o no seas capacitado, ¿no? Ahí también, bueno, es otro tipo de gestión, ¿no? A mí siempre me gusta trabajar
casi doble, ¿no? En tema de gestión, porque uno para temas de fiscalización y otro para situación. Por ejemplo, los hiper para mí para fiscalización no me ayudan mucho, ¿no? No me ayuda mucho en la gestión de riesgo, ¿no? Porque como les decía, ¿no? Ahí en la evaluación de riesgo menciona que si tiene capacitación, si hay procedimientos, disminuye el nivel de riesgo, ¿no? Y eso le puede dar al trabajador, al supervisor, un falso mensaje, ¿no? De que no es tan riesgoso. Pero sí, así está capacitado, así está el personal entrenado, va a hacer una reparación en una estación eh, de grupo electrógeno, una estación eléctrica, ¿no? Igual, ¿no? Donde se manejan cantidades de voltios, ¿no? Altas, ¿no? Ahí puede haber un accidente, sí. Es muy riesgoso, ¿no? Así sea el personal más entrenado, más capacitado, con tantos años de experiencia, para mí el trabajo en esa estación, para mí sigue siendo de riesgo. Pero, por ejemplo, si tiene todo ello, lo disminuye, ¿no? Y te dice, ah, es no significativo, ¿no? Te da una falsa percepción del riesgo, ¿no? Entonces por eso yo no manejo doble, ¿no? Uno para temas de fiscalización y otros para temas para mí que verdaderamente me digo, ¿no? Yo a mí siempre me gusta tener identificado, ¿no? Lo que es de riesgo, independientemente, ¿no? Y ustedes siempre van a ver casi mi matriz, la mayoría son de riesgo, ¿no? Para que, ¿con qué finalidad? Con que el supervisor no se descuide de esas situaciones, ¿no? Sí, pero acá yo no tengo más que dos riesgos significativos, ¿no? A veces en los procesos. Pero, oye, pero si tú acá tienes ácido clorhídrico, tienes soda cáustica, tienes ácidos, ¿no? Cianuros, tienes mercurio, ¿no? Pero tienes tu hiper, te sale, sí, pero acá está, ¿no? Como dice la evaluación, sí, pero, a ver, ¿no? Entonces, son situaciones, ¿no? Que le generan un exceso de confianza después al trabajador, ¿no? El trabajador en esas situaciones siempre tiene que estar en alerta, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Ahí es, bueno, como les menciono, ¿no? Cada profesional sabe cómo maneja su institución, ¿no? Su empresa, la organización, ¿no? En el tema, ¿no? Para controlar los riesgos, ¿no? Y sí, determina, ¿no? Por ejemplo, en el que vimos en el video, vimos la estimación, ¿no? Ellos estimaron de que con los dos controles eran más que suficiente, ¿no? Entonces eran aceptables de que pudieran ahí tener cerca a personal, a trabajadores, ¿verdad? Pero en mi situación, yo, si hubiera estado en esa situación, hubiera dicho que no, ¿no? Por ejemplo, que no debería de tener sí o sí ese nivel, porque si puede fallar A, puede fallar B, ¿es aceptable o no es aceptable que puedan fallar? No, no es aceptable, porque si falla, aquí están los vestuarios, aquí está el personal, acá duermen, ¿no? Los trabajadores. Y entonces, si pasa una situación, ¿cuántos son los afectados? Ah, entonces para mí no, ¿no? Tengo uno, tengo dos, tengo hasta, podría tener tres o algo adicional, ¿no? Pero son situaciones que cada evaluador determina en base a sus funciones, ¿no? ¿No? A veces a mí en las empresas donde he estado, ¿no? Siempre me dicen el tema de cuando es parada de planta, vamos a gestionar los riesgos, sí, le digo, vamos a gestionar los riesgos y no he tenido ningún tipo de accidentes que lamentar, ¿no? Pero eso es un tema, ¿no? Pero me pueden decir, sí, pero eres muy exigente con algunas cosas, pero yo lo único que te puedo garantizar es que vamos a estar seguros, le digo, ¿no? A los supervisores, ¿no? Entonces, ya los supervisores, bueno, ¿no? Los trabajadores mismos, ¿no? Ellos mismos llenan su ATS, llenaban su ATS, ¿no? Llenan su... Porque ellos ya saben, ¿no? Son gente de mucha experiencia, ¿no? O sea, hacerle mencionar, mira, esto es las situaciones de riesgo que pueden suceder. Si no tomas una buena decisión, este escenario puede haber. Puede haber una explosión, puede haber un incendio, puede haber un derrame, situaciones de lamentar. Ah, entonces todos preparados, estamos bien, ¿no? El aterramiento de la energía, ¿no? Que todo esté desenergizado, que todo esté despresurizado, que las líneas estén despresurizadas, ¿no? A pesar que están despresurizadas, igual, trajes de protección, ¿no? No, pero si ya están despresurizadas, ¿para qué voy a tener? Y si hay un remanente, igual, ¿no? Pero son situaciones que cada uno maneja en base a su escenario, ¿no? Y los trabajadores, ¿no? Cuando les dices eso, mira, pero es tu vida, no es la mía, ¿no? Yo siempre le digo a los trabajadores, ¿no? De esa manera, es tu vida, no es la mía, le digo, ¿no? Lo máximo que yo puedo perder es el trabajo, le digo. Lo que tú puedas, le digo.
Entonces, son dos cosas, ¿no? El trabajador o el ingeniero, vamos a utilizarlo, ¿no? Entonces, son cosas que se tienen que manejar, ¿no? Pero cada profesional es independiente en sus tomas de decisiones, ¿no? Y es lo que les mencionaba, ¿no? Una mala percepción del riesgo produce un exceso de confianza, ¿no? Siempre, ¿no? Yo sé que por temas de fiscalización, ¿no? Porque para cada situación de riesgo significativo hay que tener un programa de gestión, ¿no? Pero si tenemos que tener varios, pues tenemos que tenerlos. Eso, ¿no? ¿Por qué? No, porque si no, uno mismo incide a las áreas a mencionar ello, ¿no? A que tengan ese acceso. Por ejemplo, a veces somos como ese ratoncito, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos tomadores de riesgo. Todos ustedes son tomadores de riesgo. Somos tomadores de riesgo. Nos gusta el riesgo, ¿no? Para todo tipo de situaciones. Todos los días, a cada rato tomamos decisiones, buenas o malas. Eso depende de cada quien, ¿no? Pero tomamos decisiones, ¿no? El ratoncito piensa, ¿no? Él dice, voy a llevarme el queso, y si ¿no? Esa trampa, ¿no? Se ejecuta sobre mi persona, me va a caer en mi casco, me lo llevo y tranquilo. Pero justamente ahí vienen los escenarios. ¿Y qué pasa si no te agarra el casco, no te agarra la cabeza, te agarra la cola, te agarra una pata, te agarra el cuerpo? ¿Qué pasa si pasa esas situaciones? Puedes tener una herida, puedes perder una extremidad, ¿no? O puedes perder la vida también. ¿Estás dispuesto a arriesgarte sabiendo que el precio que puedes pagar puede ser muy caro? ¿No? Ese exceso de confianza te puede llevar a que ya no tomes más decisiones, ¿no? Entonces, ustedes eligen, ¿no? Y eso es lo que ustedes tienen que interiorizarse, ¿no? ¿Dónde comienza esta mala percepción de riesgo? Desde tu hiper. Desde el hiper, ustedes siempre háganlo, se demoren lo que se tengan que demorar, no sigan las malas prácticas, ¿no? Como a veces yo veo ahí, ¿no? Varias consultoras, ¿no? Que te dicen, sí, mira, tu hiper ya, en 2 días ya lo tienes, ¿no? Vamos a la planta, te hago y al día siguiente ya tienes tu hiper, ¿no? Y eso la verdad es una muy mala práctica, ¿no? Espero que ustedes no sigan esas malas prácticas, no hagan a conciencia sus detalles, su gestión. Demórense lo que tengan que demorarse, pero háganlo bien. ¿Por qué? Porque si no, ustedes van a tener una mala percepción de ese riesgo. Si no lo valoran bien, van a tener una mala percepción del riesgo. Y si tienen una mala percepción de ese riesgo, van a tener incidentes o accidentes que lamentar. Y si esos accidentes no los pueden controlar en ese momento o esa situación, se puede convertir en una situación de desastre, ¿no? En un siniestro, ¿no? Más que lamentar, ¿no? Entonces, tiene en la parte de la gestión de riesgo, ¿no? Por ello es importante, como les mencioné, gestionar bien el tema del IPRC, porque los peligros se tienen que identificar y reportar, los riesgos se tienen que ser evaluados, ¿no? Si son significativos o no significativos, y de acuerdo a ello, determinaremos los niveles, ¿no? De ejecución, ¿no? ¿Y dónde vamos a gestionar ello? Pues en los ambientes de trabajo, ¿no? Conjunto de elementos naturales inducidos por el hombre que interactúan en el centro de trabajo, ¿no? Estos son los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, ¿no? Incidente, ¿qué es un incidente? Suceso acaecido en el curso o en relación al trabajo, ¿no? Que la persona afectada no sufre lesiones corporales o en que estas solo requieren cuidados de primeros auxilios, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, mírenme, ese trabajador, antes de que pasara por ahí, cayó una caja. Uf, casi, casi, ¿no? ¿No? Ese trabajador es amigo nuestro, amiga nuestra de repente, no madre de familia, padre de familia, ¿no? Pero sin embargo, todos miran,
¿no? Hasta él mismo dice, sí, pero bueno, no me pasó nada, estoy feliz, ya es hora de salida y me tengo que ir. Y no lo reportamos, ¿no? Son las malas prácticas que tenemos, ¿no? Que erradicar en nuestros trabajadores, ¿no? Mencionar que todo tiene que ser por el bien común. Incidente peligroso, todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población, ¿no? Por ejemplo, las fugas de gases, ¿no? Las mineras tienen implementado buenos equipos de respuestas, ¿no? Lo tercializan muchas veces, ¿no? A través de operadores de empresas, ¿no? Que manejan a veces los residuos y también manejan esas situaciones de emergencia, ¿no? El accidente, bueno, es un evento no deseado que da lugar a muerte, enfermedad, lesión, daño o pérdida. A ver. Sí, es que tienes que mapear todo, todo se tiene que mapear. Tienes que mapear a nivel de proceso, a nivel instrumental, a nivel eléctrico, a nivel mecánico, ¿no? A nivel de herramientas, tienes que mapear todas tus herramientas. Por ejemplo, ha salido una parte normativa, ¿no? Donde un trabajador demanda a la empresa, ¿no? Porque él utilizaba un martillo hechizo, ¿no? Y este martillo, creo, un martillo, una herramienta, se le sale, ¿no? La cabeza, ¿no? De ese martillo, ¿no? Esa herramienta, y le golpea la mano, ¿no? Y tiene una lesión y demanda a la empresa. Y le gana a la empresa. ¿Se imagina? ¿No? Pero ese trabajador nunca reportó que esa herramienta estaba defectuosa, por ejemplo. Pero ahí viene la contradicción, ¿no es cierto? Está bien, no lo reportó, pero ¿y tu supervisión efectiva? ¿Tu gestión? ¿Bien? Al detalle, o sea, por eso que hay programas, ¿no? De revisión de herramientas. Todas las herramientas que están en el área operativa están con un cintillo, ¿no? Hoy toca, este mes toca cintillo rojo, el próximo mes cintillo azul. Pero qué flojera, ¿no? Tener todo, pero así tiene que ser. Si significa que todas las herramientas que están en el área operativa han sido previamente supervisadas, ¿no? Para decir que sí pueden operarse. Independientemente que el trabajador o no trabajadora no lo reporte. Pero pasa. O sea, a ese detalle tenemos que llegar. Porque si no, es una negligencia. ¿Y qué hubiera pasado si no le hubiese caído en la mano? Si no esa cabeza de repente le hubiese caído en la cabeza. Y producto de ello, de repente pierde una vista o queda mal, ¿no? La indemnización, ¿no? Por eso que yo siempre digo, ¿no? Los temas de seguridad, la ventaja de seguridad y salud en el trabajo es que siempre en una organización te da estatus, ¿no? Pero ese estatus viene con responsabilidad. No es tan fácil, ¿no? Liderar, ¿no? Liderar temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿No? Porque justamente conlleva estos riesgos. Hay que tomar buenas decisiones, ¿no? Y hay que gestionar todos los riesgos a ese nivel de detalle, ¿no? En situaciones, lo que ves, sí, que es muy poco, no todo lo superficial, que es muy poco, pero hay muchas cosas que no se ven, ¿no? Y eso es en lo que tenemos, ¿no? Eso, por ejemplo, en los procesos productivos se ven a ese nivel, al detalle, ¿no? Tú ves la parte superficial del proceso productivo, pero internamente esa bomba, esa máquina está en buen funcionamiento, está bien calibrado, tiene su programa de calibración, de aceite, ¿no? De nivel instrumental, es confiable ese termómetro, pHímetro, ¿no? Esos instrumentos de medición, esos sensores de proximidad, ¿no? Están en condiciones, ¿no? A ese nivel de detalle tienes que llegar. Si es que quieres, ¿no? Porque se supone que uno de repente tiene un sensor de proximidad para que no pases por ahí, ¿no? Apenas pases, cruces esa línea de alerta y puedes tener un accidente, ¿no es cierto? Pero para que funcione, tiene que estar operativo, ¿verdad? Entonces, ¿pero de quién depende? De nosotros. No siempre, Mauricio, no siempre en minería, no son, a veces
hay algunas que no son a tanto ese detalle, ¿no? Por eso que si ustedes ven, la mayor tasas de accidentabilidad, ¿no? También tienen bastantes tasas de accidentabilidad, de accidentes mortales, ¿no? Muchas de las mineras, ¿no? Rara vez es una minera que no tenga un accidente mortal, ¿no? Justamente por ello, porque cuando ocurren esas situaciones, porque algo falló. O sea, quiere decir que la identificación, el proceso de identificación y de gestión de riesgo no ha sido lo más eficiente que haya pasado, ¿no? Entonces, cuando ocurren accidentes mortales o discapacitantes permanentes en una organización, significa que la gestión de riesgo no es tan eficiente como aparenta ser, ¿no? Entonces, pero son cosas que se tienen que mejorar, ¿no? ¿No? Como mencionamos, en el tema de los accidentes tenemos dos escenarios. Que puedes tener un daño, ¿no? Y y otro que definitivamente no tengas una segunda oportunidad, ¿no? Ahí tienes una segunda oportunidad, pero con daño siempre, ¿no? En cambio, en el otro no, ¿no? Pasemos en ese mismo ejemplo, ¿no? Juanito, ¿no? No gestiona su situación, ¿no? No reportó ese incidente que hubo, ¿no? Accidente de trabajo, todo suceso repentino que sobrevenga o causa con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajo una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad y aún fuera del lugar y horas de trabajo, ¿no? El mismo suceso, ¿no? Juanito camina tranquilo, hace sus trabajos y cae un objeto, pero esta vez le produjo un daño. Oye, no, tienes que tener cuidado de la que te ha salvado, ¿no? Le dicen a sus compañeros, ¿no? Pero nadie reporta. Andrea, sí, para el tema del hiper es un trabajo, ¿no? Multidisciplinario, que primeramente, para poder hacer, el analista de seguridad tiene que conocer del proceso. Es indispensable que el analista, el supervisor o el que vaya a apoyar en la elaboración del hiper conozca el proceso, porque si no conoce el proceso, lo único que vas a enseñar es el formato nada más. Pero en cambio, si conoces el proceso, sabes y no, qué situaciones se pueden generar, al momento que se esté elaborando el hiper, puedes dar buenos aportes. Pero si no conoces, eres un mero espectador, ¿no? O una mera espectadora, ¿no? Y eso en seguridad y salud en el trabajo, más adelante se paga muy caro, ¿no? Porque como no conoces a detalle los procesos productivos, no sabes en qué situaciones se puede generar una situación de emergencia, ¿no? Entonces tú dices, está fallando este proceso, pero en ese proceso, según lo que había estudiado, había visto en sus flujogramas y en el proceso de detalle, pueden haber dos escenarios, puede haber un incendio, puede haber el tema de explosión. Por favor, ya te vas adelantando lo que pudieran hacer, ¿no? Por favor, ya el tema de la línea, estiren la línea, ¿no? De la parte contra incendio, activen la bomba, todo, ya vas gestionando, ¿no? Si pasa, inmediatamente actúas. Pero y si no conoces, tienes que esperar hasta que el suceso se dé para que puedas actuar. Y hasta que actúes, ya perdiste tus 1 o 2 minutos en el cual se pudo atender esa emergencia y no pase a ser un desastre. ¿Ven? Por eso les digo, ¿no? La gestión de riesgo, uno tiene que conocerlo a detalle, ¿no? Yo siempre cuando siempre me gusta ser un supervisor más de producción, me cueste, ¿no? Entonces siempre digo al supervisor, siempre me dice, bueno, en el día no te puedo atender porque estoy muy ocupado con las reparaciones y todo eso, pero en la noche es más tranquilo. Bueno, me toca quedarme de amanecida con él también, ¿no? ¿No? Me tocaba quedar y avanzábamos los procesos, a ver, enséñame este proceso A, y lo detallábamos en la pizarra, ¿no? Cada uno, ya sé cómo lo voy a ejecutar, ¿no? Este proceso, tal. Hacía mi cruce con la parte instrumental, con la parte mecánica, con la parte eléctrica, ¿no?
Y así se define, ¿no? Y así hasta el mismo supervisor comienza a actualizar sus flujogramas, sus procesos. No dice, sí, porque esta línea ya no está así, sino está por el otro lado. ¿Ven? Y si no lo actualizan, ¿no? Entonces, es ese detalle, ¿no? No, la actualización es constante. En el hiper es constante. Entonces, la gestión de riesgo es todos los días. Todos los días gestionamos riesgos. Esa es nuestra labor. Pero nuestra labor como seguridad y salud en el trabajo es esa. Que haya producción, que incremente la producción que tenga que incrementarse, pero siempre con seguridad, hasta donde nos permite la situación, ¿no? Entonces, se sigue sin reportar, se sigue sin gestionar los riesgos, ¿no? Y vemos a Juanito, ¿no? De repente pensando, voy a ir, ¿no? Es cumpleaños de mi hija, ¿no? Una cosa por el estilo. Y de pronto, se le apagó su vida, ¿no? De repente, él mismo ya había tenido esa situación. O de repente un compañero ha tenido, una compañera ha tenido esa situación, pero nunca la reportaron. Y él nunca se enteró de repente que estaba esa situación. De repente vino de vacaciones y no sabía que estaban haciendo trabajos en altura, ¿no? Que podía haber caída de objetos en esa, ¿no? En esa área productiva. Y de pronto se le apagó su vida. Su familia, cómo queda su familia, los amigos. Yo siempre le digo a los trabajadores, ¿no? Ustedes, todos nosotros somos reemplazables. Nos recordarán una semana, un mes y listo. Bueno, y para el año, ¿no? Para la misa del año le digo. Pero de ahí vendrá otro y listo. En el trabajo que ocupará su lugar, ¿no? Listo. De nada, Andrea. Entonces, es eso, ¿no? De esa manera se gestionan los riesgos. Cuando hablamos de accidentes siempre hablamos de temas de pérdida, ¿no? Por eso les digo que es un tema que no me gusta, cuando llega a esta situación de gestión, de gestionar estos accidentes, no me gusta porque hay una pérdida, ¿no? Daño producido a personas o bienes o materiales, ¿no? Lesiones personales, pérdida de materiales y equipos, ¿no? Pérdida, hasta pérdida de vidas, ¿no? Pero por eso les mencionaba, ¿no? Hay que gestionar bien el hiper para que podamos ya adelantarnos a una posible situación de emergencia. Por eso es importante conocer los procesos. Cuando ustedes hagan sus prácticas preprofesionales, sus prácticas profesionales, no pierdan el tiempo tanto en temas administrativos, ¿no? Sino interiorícense en la planta, ¿no? Aprendan del proceso, conozcan el proceso a detalle, actualicen su, sí, pero yo sé, ustedes van a entrar así sea la empresa más ranqueada que puedan haber en minería, en cualquier centro de producción, ustedes interiorícense en el proceso y van a ver que ustedes van a encontrar muchas cosas por actualizar. De eso estoy seguro, ¿no? Que ustedes van a poder actualizar muchos procesos, ¿no? Si es que lo hacen a detalle como tiene que ser. De ello es importante, ¿no? Para que ustedes se adelanten, si cuando ya haya un peligro, un tema potencial que puede generar un daño, ya sabes qué es lo que puede ocurrir, ya sabes lo que podría ocurrir y estás preparado. Ocurre el momento, ocurre la acción, ocurre el siniestro, inmediatamente actúa tu equipo de emergencia, ¿no? Porque ya estás preparado, ya sabes. Pero si no conoces lo que puede llegar a pasar, no conoces los posibles escenarios que podría llegar a pasar, entonces vas a perder tiempo. Y esa pérdida de tiempo en toma de decisiones puede ocasionarte desastres por lamentar, ¿no? Las pérdidas siempre generan daños a la persona, ya sea por temas de muerte, gran invalidez, incapacidad permanente, absoluta para todo trabajo, incapacidad parcial, transitoria, daños materiales, daños a los equipos, máquinas, instalaciones, edificios, daños a materias primas o productos acabados, daños al proceso, parada del proceso productivo, reducción de la capacidad de producción. Aquí no vienen los tipos de accidentes, ¿no? Accidente leve, suceso cuya lesión resultado de la evaluación médica que genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. Accidente incapacitante. Suceso cuya lesión resultado de la evaluación médica da lugar a descanso, ausencia justificada del trabajo y tratamiento, ¿no?
para fines estadísticos no se toma en cuenta el día de ocurrido el accidente, ¿no? Por ejemplo, en el tema de accidentes leves, ¿no? De repente tuviste una raspadura, no te golpeó, tuviste un raspón de repente, ¿no? Algo leve, ¿no? Algo que de repente requiera de primeros auxilios, vas a tópico, ¿no? Y te dicen, mira, ¿sabes qué? Ya puedes regresar a tu centro de trabajo, o caso contrario, te dicen, anda a tu casa y al día siguiente vienes, ¿no? Cualquiera de los dos escenarios es considerado accidente leve y no es considerado para las estadísticas, ¿no? De accidentabilidad. Pero, por ejemplo, en los accidentes incapacitantes, suceso cuya lesión resultado de la evaluación médica da lugar a descanso, ausencia justificada del trabajo y tratamiento para fines estadísticos, no se toma en cuenta el día ocurrido. Por ejemplo, ¿no? Tuviste una fractura, tuviste algo, una situación, ¿no? Un menoscabo a la parte corporal ¿no? A la parte corporal. Entonces, y requieres de algún tipo de tratamiento, entonces vas, ¿no? Te atiendes en tópico y te dice, mira, ¿sabes qué? Igual te derivo al centro de salud, ¿no? Te doy 5 días de descanso médico. Entonces, ¿cuánto vamos a contabilizar en nuestras estadísticas como día perdido? Solamente 4, porque el día que ocurre el accidente no se contabiliza, ¿no? Sino los 4 días siguientes que son días perdidos. Entonces, según el grado de incapacidad, aquí viene, ¿no? Este cuadrito es importante, por ejemplo, para las indemnizaciones, ¿no? Cuando ocurren las indemnizaciones, por ejemplo, yo les digo a los trabajadores, ¿no? Ya, sobre todo los que hacen de alto riesgo. Ustedes, ¿no? Cuando vayan a una clínica, vean, ¿no? Las aseguradoras que tienen ahí, ¿no? Es por seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? Pídanle su hojita, ¿no? ¿No? Pídanle una hojita y ustedes van a ver en el encabezado, nomás te dice si es por una condición de trabajo o un acto subestándar, ¿no? El encabezado, ¿no? Luego ya viene tu nombre, tu apellido, ¿no? Y todo lo demás, qué empresa, ¿no? Pero eso es lo que más le interesa, ¿no? Por ejemplo, si es un tema de total temporal o parcial permanente, bueno, no hay problema, ¿no? Te hacen las atenciones, ¿no? Tienes tu proceso de recuperación temporal dentro de los 30 días, ¿no? Y excelente, ¿no? Por ejemplo, en total temporal, cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo, se otorgará tratamiento médico hasta su recuperación. Parcial permanente, cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro o órgano o de las funciones del mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, ya a detalles, ¿no? Desde el total permanente al accidente mortal, ya hay indemnizaciones fuertes que realizar. Hasta a veces algunas las cogen desde el parcial permanente, ¿no? Pero estos grados de incapacidad generan un tema de un seguro, ¿no? Entonces, cuando sobre todo es en total permanente en mortal, ¿no? Como tienes que tener un tema de indemnización, la aseguradora manda a su broker para que haga la investigación del accidente, ¿no? Y a ellos les interesa, porque si es un tema de condiciones, ¿no? Ya es un tema que tiene que arreglar la empresa, ¿no? Con el broker, ¿no? Mira, voy a tener que pagarle una indemnización tal, bueno, entonces te voy a subir la cuota del seguro, ¿no? Tal, para las situaciones de emergencia y todo lo demás. O compartes, ¿no? Hay empresas, ¿no? Que dice yo aporto tanto y tú aportas tanto, diferentes, ¿no? Pero arreglan entre ellos. Pero cuando es un tema de una negligencia del trabajador, si bien es cierto, ¿no? Ya se le dio la atención, ya está, ya su vida ya no corre peligro, de repente terminó en silla de ruedas, ¿no? De repente incapacitante o de repente falleció, ¿no? Hay que ver con cuánto se le va a indemnizar, ¿no? Entonces, como ha sido un tema de negligencia, a veces muchos gestionan esa situación, ¿no? Los seguros, ¿no? Tienen esos manejos que pudieran haber, ¿no? Bueno, del 100% que te corresponde, te doy el 40%. ¿Lo tomas o lo dejas? No, no quiero, no, yo quiero el 100% lo que me... Bueno, vamos a un proceso judicial. ¿Cuánto se demora? 10 años, 15 años hasta que salga tu resolución. Pero no tienes el dinero, ¿no? Entonces, ¿qué te queda? Coger solamente esa diferencia, ¿no? Porque si no tienes y tampoco tienes para pagar, ¿no? Un abogado, y puede ser que lo ganes, puede ser que lo tengas, pero de repente no te dan el 100%. Y
puedes perder una gran cantidad, ¿no? Por eso esa es la diferencia, ¿no? Trabajar con seguridad y no trabajar con seguridad, ¿no? ¿No? Hay mucha diferencia, ¿no? En cambio, el total permanente dice cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un miembro u órgano o de las funciones del mismo, ¿no? Se considera a partir de la pérdida del dedo meñique, por ejemplo, ¿no? Suceso cuyas lesiones en el accidente mortal, cuyas lesiones producen la muerte del trabajo para efecto hasta ahí, debe considerarse la fecha del deceso. Esos son los grados, ¿no? Entonces aquí ya entramos al modelo de causalidad, ¿no? De accidente. Este modelo de causalidad se mira de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, ¿ok? Vamos a mirarlo ahorita de izquierda a derecha, ¿no? Faltas de control, causas básicas, causas inmediatas, accidentes, pérdidas, ¿no? Quiere decir, hay falta de control porque los programas son inadecuados, estándares inadecuados, cumplimiento inadecuado de los estándares. Si hay todo ello, ¿por qué se dan todos ellos? Porque no fue producto de factores personales, factores de trabajo. Estos factores que no se gestionan como debe de ser ocasionan actos y condiciones subestándares. Y esto, como hay malas tomas de decisiones, vamos a tener un tema de un contacto con energía o con sustancia. Y este contacto con energía o con sustancia nos puede ocasionar pérdidas, ¿no? A la persona, a la propiedad del proceso. Entonces, miren, tenemos de izquierda a derecha, ¿no? Para poder gestionar. O sea, prácticamente tenemos 1, 2, 3, 4 oportunidades antes de que ocurra, hasta 3 oportunidades antes de que ocurra un accidente y antes que se produzca una pérdida, ¿no? ¿Por qué se ocasionan las pérdidas? Ahora vamos a analizarlo de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque hubo contacto, ¿no? ¿Por qué hubo contacto? Porque hubo un acto condición. ¿Por qué hubo un acto condición? Porque hubo un factor. ¿Y por qué hubo factores? Por programas inadecuados, ¿no? Estas son las causas, este es el acontecimiento y este es el efecto, ¿no? Entonces, cuando queremos tomar medidas para evitar esto, proactivo. Cuando queremos analizar el por qué, reactivo, ¿no? Las causas inmediatas, por ejemplo, están divididas en acto subestándar, condición subestándar. Acto subestándar, el incumplimiento de un método o norma de seguridad explícita o implícita que provoca dicho accidente, ¿no? Condición subestándar, grados de riesgo que pueden tener los locales, maquinarias, equipos, herramientas, ¿no? Definiciones: acto subestándar, operar sin autorización, usar equipo defectuoso, no usar el EPP, operar a velocidad no adecuada. Condición subestándar, equipos en mal estado, protecciones no adecuadas, falta de orden, ruido excesivo, gases, polvo. Causas básicas, tenemos estas, por ejemplo. Esto es lo que no se ve en la gestión de riesgos. No puede porque tiene una limitación física, ¿no? O mental, no escucha bien, no ve, no puede hacer fuerza, no entiende. No quiere porque está desmotivado a atender, escuchar, dialogar, realizar la tarea. No está porque está sin concentración, no está atento, concentrado en el trabajo, o porque no sabe, ¿no? Desconoce qué hacer o cómo hacer determinada tarea, ¿no? En gestión de riesgos, ¿no? Algunas organizaciones utilizan una pequeña pirámide, ¿no? Si no puedes, te ayudo. Si no sabes, te enseño. Y si no quieres, te vamos a extrañar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ello, ¿no? Por ejemplo, este tema de este riesgo psicosocial, ¿no? De no está, tiene que ver mucho, por ejemplo, con el tema de la doble presencia, ¿no? De repente están estudiando, tienen problemas familiares, ¿no? Tienes que pagar las cuentas, no te alcanza el sueldo, ¿no? Se han peleado con su novio, su esposo, su esposa, ¿no? Etc. Diferentes problemas. Estás en el trabajo, pero tu mente está en otras situaciones, ¿no? Entonces, ese es un tema de falta de concentración, ¿no? También puede estar desmotivado. Biología compartida. Lo llevó también a Bolivia. Eso también se ve y se refleja. ¿No? También pueden ver tema desmotivado, ¿no? Porque de repente promueven a otras personas, no lo promueven a él, no hay programas de reconocimientos en la organización, ¿no? El tema de desconocer, ¿no? El tema de que no hay buenos programas de formación, de capacitación, ¿no? Les agregan nuevas tareas, nuevas funciones, pero de repente
el trabajo como ese, ¿no? Definiciones, factores de trabajo referidos al trabajo, las condiciones del ambiente de trabajo, ejemplos, equipos en mal estado, protecciones no adecuadas, falta de orden, ruido excesivo, gases, polvo, las faltas de control. Y apréndanse este concepto, ¿no? Dice, son fallas, ausencias o debilidades administrativas. ¿Dónde están esas debilidades administrativas o fallas? En el IPRC. En la condición del empleador o servicio y en la fiscalización de las medidas de protección de la seguridad, ¿no? Porque ¿dónde están nuestros controles administrativos? En el IPRC. Y salud en el trabajo, ¿no? Dice, ¿por qué se dan las faltas de control? Por programas inadecuados, inexistentes, estándares inadecuados, inexistentes, incumplimiento de los estándares, ¿no? El análisis de causa raíz, ¿no? Siempre es, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué debe pasar? ¿Y cuál es esa diferencia, ¿no? Esto, por ejemplo, cuando haces en el tema del hiper, ¿no? Cuando haces el tema del hiper, haces una trazabilidad con el mapa de riesgos. Con el mapa de riesgos, ¿no? Pero también haces con el manual de funciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, el manual de funciones te dice que tienes 5 actividades ese trabajador, pero cuando vas al puesto de trabajo, ese trabajador tiene 8 actividades, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? 3 actividades. 3 actividades que, por ejemplo, el área de recursos humanos no conoce, que el área de seguridad y salud en el trabajo no ha conocido, y por lo tanto, si no conoce, ¿no? No has gestionado. Por eso les mencionaba, ¿no? Hay algunos que dicen, ah, ya, bueno, vamos a hacer las actividades. Ah, ¿cuáles son? Dame tu manual de puestos, ¿no? Y comienzan a hacer las actividades, comienzan a generar el IPER y ya está. Y piensan que ya está solucionado. Pero en la realidad hay 3 situaciones, 3 procesos, 3 actividades que no están contemplados en su manual de puestos. Y por lo tanto, no hay recomendaciones de seguridad sobre ello. Y por lo tanto, si ocurre un accidente y no han estado mapeadas esas actividades, ¿no? Entonces ahí salen cuál es esa diferencia entre lo que debe pasar, entre lo que debe suceder y lo que está pasando realmente. Eso lo tienen que descubrir ustedes, ¿no? Ahí, ¿no? Esto es lo que generalmente vemos, ¿no? Pero en muchas ocasiones la realidad es otra, ¿no? Pensemos que solamente a veces los problemas de la organización son estos. Son contados con nuestras manos, ¿no? Pero no, muchas veces pasa todo ello. Y como no gestionamos todo ello, ocurren los accidentes. Accidentes discapacitantes, temporales, permanentes o fatales, ¿no? Siempre tenemos, cuando hacemos la investigación de incidentes, accidentes y análisis causa-raíz, estas están conectadas fundamentalmente por 3 preguntas. ¿Cuál es el problema? Tienes que definir las metas. ¿Por qué ocurrió ese accidente? ¿Y qué se hará para prevenirlo? Soluciones, ¿no? Por eso nos pagan, ¿no? Para dar soluciones. Pero para dar soluciones hay que tener buen criterio, ¿no? Y para dar un buen criterio hay que conocer los procesos. Por eso les mencionaba, ¿no? Las soluciones siempre están, por lo general, en el inicio, en la identificación de esos peligros, ¿no? Si no identificas bien, no vas a poder dar buenas soluciones, ¿no? Hay que identificar el impacto porque los temas de accidentabilidad tienen impactos en la seguridad, en la parte legal y en la parte de los costos, ¿no? Los incrementos de seguros, ¿no? Todo ello, ¿no? Las indemnizaciones, todo el proceso legal, jurídico, ¿no? Pero también hay un impacto en seguridad, ¿no? Cuando ocurren accidentes, el trabajador también se siente de que no está protegido por el área de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces pierdes credibilidad y eso es muy malo en una organización, por ejemplo, ¿no? No. Uno siempre tiene que decirle a los trabajadores, mira, sigue mis lineamientos. Si tú sigues mis lineamientos, yo no te puedo garantizar de repente que no tengas un accidente, ¿no? Pero estoy seguro que no vas a tener un accidente discapacitante permanente ni un mortal. Puedes tener una temporal, sí. Puede ser, ¿no? Que no se escape. Pero no vas a tener un accidente discapacitante permanente ni mortal.
No, porque hasta ese nivel tenemos que llegar, ¿no? ¿No? Cuando llegan a esos discapacitantes permanentes, fallaron muchas cosas, ¿no? El temporal a veces pasa por situaciones que eran fáciles de controlar de repente por el mismo trabajador, ¿no? Que están por falta de concentración, de repente una caída, un resbalón, se ha golpeado con algo, ¿no? Pero cuando ya ocurren discapacitantes permanentes, ya son palabras mayores, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Por eso el tema de el áreas, todos los procesos, todo el tema de la gestión de riesgos, tiene que ser justamente para decir al trabajador, mira, sigue estos lineamientos y vas a estar protegido. A mayor seguridad, ¿no? Mayor protección, ¿no? Y a mayor protección, menor daño, ¿no? A menor protección, mayor daño. Simple, ¿no? ¿Qué quieres? Al trabajador siempre se le dice, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Comodidad o seguridad? Tú escoge. Yo te doy los caminos, ¿no? Y eso también aprendan, ¿no? Eso es, bueno, es una sugerencia, ¿no? Siempre denle al trabajador esa responsabilidad en la toma de decisiones, ¿no? ¿No? Yo siempre le digo al trabajador, mira, bueno, es tu decisión. ¿Trabajas con comodidad o trabajas con seguridad? Si trabajas con seguridad, esto podría pasarte, en el peor de los casos. Si trabajas con comodidad, te puede pasar, pero tú escoges en qué escenario quieres trabajar, ¿no? Y los mismos trabajadores, ¿no? ¿No? Se concientizan, ¿no? Si sus equipos de protección, ¿no? ¿No? Deslindar un poco, eso a veces en gestión de seguridad se llama psicología, gestión de la psicología inversa, ¿no? Donde supuestamente, ¿no? Porque hay organizaciones donde los de seguridad están detrás de los trabajadores no hacen caso, es como por ejemplo a veces los niños rebeldes, ¿no? Mientras más casos le haga a un niño rebelde, menos te va a seguir tu lineamiento. Pero cuando lo dejas, lo ignoras, ¿no? Se siente ignorado y solito regresa para escucharte. Igual los trabajadores, ¿no? ¿No? Yo les doy esa responsabilidad. Mira, ya te enseñé esto, te digo las cosas. Ya está en ti si lo aplicas o no. Pero ¿qué puedes perder? Siempre, ¿no? ¿Qué puedes perder por una mala decisión? Eso queda en ti. ¿Mm? Algunas técnicas de investigación, por ejemplo, ¿no? Los 5 por qué, lo que vimos en el tema de causalidad, es interesante, es una técnica sistemática de preguntas utilizadas, ¿no? La técnica requiere que el equipo pregunte por qué al menos 5 veces. Ejemplo, Carlos, supervisor de bodega, caminaba por el pasillo número 5 de la bodega de productos terminados buscando un producto. De pronto resbaló sobre una mancha de aceite, perdió bruscamente el equilibrio y cayó al suelo, ¿no? Apoyándose en la mano derecha, lo que le produjo una fractura en la muñeca. Lo que hablábamos, ¿no? Este caso ocurrió en un escenario hacia adelante, ¿no? También pudo haberse caído hacia atrás, ¿no? Entonces, comencemos con nuestras preguntas, ¿no? Pero a veces es bueno saber los antecedentes, ¿no? Ver el escenario en sí, ¿no? La eliminación era satisfactoria, los pasillos sin obstrucciones o deformaciones, no se evidencia que Carlos tenga problemas fisiológicos, psicológicos, ¿no? O sea, que haya perdido de la nada el equilibrio, su estado de salud es normal y no se determinaron actos incorrectos, ¿ok? Entonces comencemos con los por qué. ¿Por qué? ¿No? Vamos a comenzar. Clara permanencia de una condición insegura, ¿no? La mancha de aceite en el pasillo, eso es, ¿no? Ahora vamos a analizar por qué esa mancha, ¿no? ¿Por qué estaba y permaneció la mancha de aceite en el pasillo de tránsito? Respuesta, ¿no? La mancha de aceite apareció porque la grúa número 21, ¿no? La grúa horquilla, ¿no? Tenía una filtración de aceite y al detenerse en el sector por 5 minutos se produce una pequeña mancha que permaneció porque ninguna persona se dio cuenta de su existencia en el pasillo. O, ¿no? Supuestamente nadie se dio cuenta, ¿no? Pero de repente alguien se dio cuenta, pero no lo reportó. ¿Por qué la máquina número 21 tenía una filtración de aceite? Porque la empacadura del cárter estaba en mal estado. ¿Por qué la empaquetadura se deterioró?
Porque no se reemplazó en el tiempo que correspondía. ¿Por qué no se reemplazó en el tiempo que correspondía? Porque no hay un programa de mantenimiento preventivo para las grúas horquilla, ni revisión diaria de chequeo. Se ejecuta solo mantenimiento correctivo. Es lo que les decía, ¿no? Cuando somos seguridad y salud en el trabajo, nosotros tenemos que estar ahí. Saber de esos programas de mantenimiento, por eso les decía, ¿no? Hay que conocer los procesos y ese equipo, ¿en cuánto tiempo se tiene que hacer su mantenimiento? En 6 meses, lo pones en tu agenda, ¿no? Ya en el mes, terminando el mes 5, ya tienes la orden de servicio para, ¿no? Le dices al personal de mantenimiento, tienes la orden de servicio para, hacer el mantenimiento de esas grúas, ¿no? Sí, no, te dicen sí, perfecto, ¿no? Sigues presionando, ¿no? Si es no, ¿no? A veces dicen, ¿no? Producción o el área de mantenimiento dice, sí, ya lo mandé, pero logística todavía no me atiende, ¿no? Entonces, hablar con las personas, importante, mire, si no se atiende, puede suceder una situación, un peligro, ¿no? Bajo su responsabilidad, ¿no? Entonces, seguridad y salud en el trabajo tiene que intervenir hasta en ese tipo de procesos. Porque, ¿no? Si solamente dejamos, ¿no? Que, sí, bueno, es un tema de mantenimiento, ellos sabrán si lo hacen o no lo hacen. Pero nuestra función es verificar el seguimiento de que se den esas medidas preventivas, ¿no? Que se han gestionado, que están dentro del IPR también, ¿no? Entonces yo pongo ahí siempre, ¿no? Montacarga, ¿no? En 6 meses, ¿no? Ya, listo. Puesta a tierra, 8 meses, ¿no? Por ejemplo, ya. Y lo pongo en mi calendario, ¿no? Entonces ya los voy molestando, ¿no? Los voy molestando. Ya, tienes tu orden de servicio, sí, ¿no? Y entonces en ello, ¿no? ¿Es un trabajo adicional? Sí, es un trabajo adicional. Pero no me puedo confiar en que ellos lo hagan, ¿no? No me puedo confiar, ¿no? Entonces le digo, ya está, sí o no, ¿no? Y lo voy poniendo, ¿no? Si no, lo pongo en mis observaciones, ¿no? Aquí, ¿por qué si la empaquetadura estaba mala y filtraba aceite no se había sometido el equipo a reparación? Porque el operador de la grúa había informado a su jefe y a mantenimiento, pero aún no se había tomado resolución de someterla a mantenimiento y la máquina seguía trabajando. ¿Por qué el jefe de bodega permitió que siguiera funcionando la máquina? Porque consideró que necesitaba el equipo, que la pérdida era pequeña y que podía usar el equipo un par de días sin problemas y sin afectar su programa de trabajo. Producción versus seguridad, ¿no? ¿No? Ello, ¿no? Luego tenemos esta situación, ¿no? Árbol de causas. Desarrollado por el ergónomo Robert Billet en 1970, que es un método que permite confrontarse a los hechos de manera rigurosa, facilita una mejor gestión de la prevención y disminuye los accidentes al mismo tiempo que establece una práctica de trabajo colectivo. Principio, el accidente es debido a la causalidad y no a la casualidad. Vamos a hacer un pequeño taller, ¿ya? Vamos a ver, quiero que este análisis de accidente que ustedes van a leer acá, lo hagan a través de los 5 porqués, ya que me determinen cuáles son ustedes consideran cuáles son las causas raíz de ese tipo de accidente. Primero, cuál es la pérdida, ¿no? ¿Cuál fue el daño? Y luego, cuáles son las causas, a través de los 5 porqués. ¿Sí? Les doy, y de ahí lo comienzan a escribir en el chat. Les doy 10 minutos, 21, 9 y 40. Hasta las 9 y 40, son 9 y 32, 8 minutos para que puedan tener sus respuestas. ¿Sí? Léenla, está interesante este análisis, ¿no? Y luego les voy a enseñar otra metodología para que ustedes puedan encontrar sus resultados. Por favor, participen, ¿no? Porque este es el momento que ustedes tienen para aprender.
¿Sí? Sí, 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 claro. Ujú. ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! Ayuda. Cargador, güey. Cargador. A ver, ¿qué sorpresas tenemos aquí? A ver. A ver,
Elba menciona pérdida, lesión en el ojo por una astilla, falta de control. Stephanie menciona falta de control, no realizaba la supervisión de que los trabajadores usan lentes de seguridad. Incidente, golpe en el ojo por una astilla. Elba, Andrea, falta de control en EPP y equipos de trabajo. Freisy, ¿por qué se accidentó Alfredo? Por no usar EPPs, no revisar el taladro antes de usarlo y por no utilizar herramientas adecuadas. Ausencia de escalera. Interesante análisis, Freisy. Stephanie, causas básicas, la broca no tenía el filo adecuado y se usaba las cajas como escalera. Elba, accidente, impacto en el ojo por una astilla. Ok, interesante, Elba. Andrea, ¿por qué se accidentó Alfredo? Jordan, porque no realizó un checklist de preuso de equipos y porque no tenía una percepción del riesgo. Ok, Jordan. Interesante el tema de los checklists, ¿no? De herramientas, de uso de equipos, ¿no? Supervisión, ¿no? Son algunas de las cosas que se tendrían que utilizar. Freisy, ¿por qué no usó EPPs adecuados? No revisó el taladro, no utilizó herramientas adecuadas por falta de conciencia exacta de confianza, falta de cultura en prevención de accidentes. Muy bien, Freisy. Fernando Parodi, ¿por qué se cayó? Porque llevó sus manos al rostro. ¿Por qué llevó sus manos al rostro? Porque le impactó una astilla en el ojo. ¿Por qué le impactó una astilla en el ojo? Porque uno usó lentes de seguridad. ¿Por qué uno usó lentes de seguridad? Porque los lentes estaban sucios, quebrados y colocados en el parche. ¿Por qué los lentes estaban sucios, quebrados y colocados? Porque tenía cosas más importantes que hacer. Muy bien, Fernando, te felicito por tu análisis. Catherine, por tía, pérdida de control, impacto a la vista, causas, falta de percepción del peligro, falta de gestión de PP, supervisión fallida. Andrea, no usar equipos de protección personal indicado para el trabajo y falta de concentración. Muy bien, Andrea. Jorge Abdul, porque estaba sobre unas cajas en forma de escalera, porque la broca estaba con el filo gastado, porque el cable de extensión estaba dañado, porque existía una rotura en los alambres de electricidad y porque no llevaba sus lentes de seguridad. Interesante, Jorge Abdul, muy bien. Silvia, accidente, golpe en el ojo por una astilla, causa, la broca no tenía el filo adecuado y también el cable de extensión. Muy buen análisis, el tema del cable, ¿no? Elba, Yaraski, causas inmediatas, condición insegura, equipo defectuoso, taladro portátil, alto inseguro, usar equipos en malas condiciones, taladro portátil, no, Elba, bien. Stephanie, accidente en la vista, causa de una astilla. Y en Stephanie, Brandon, a ver Brandon, pérdida, ojo con perforación, incruste de astilla, accidente, contacto de astilla con ojo, causas inmediatas, falta de uso de lentes de seguridad, uso de herramientas en mal estado, extensión de cable, broca, cables de extensión en mal estado, uso de apilamiento de cajas como escaleras, causas básicas, factores personales, exceso de confianza, factores de trabajo, herramientas en mal estado, falta de control, falta de liderazgo, supervisión, falta de inspección. Muy bien, Brandon. Muy bien. Silvia, Liliana, pero lo que más era lo que ya antes había un accidente igual. Exacto, muy buen análisis aparte, ¿no? Hubo antes un caso similar y no hicimos nada. Eso es lo peor, ¿no? Podemos tener un accidente, ¿no? Porque son sucesos no deseados, ¿no? Ya en el peor de los casos podemos tener, pero no podemos tener dos iguales. Jamás, ¿no? Samuel Pisco,
el supervisor no realizaba bien su trabajo, ya que a causa del compañerismo que se tenían, se omitió los equipamientos de seguridad. Vale decir que por más confianza que exista, siempre se debe realizar un adecuado control del mismo. Interesante, Samuel. Silvia, también ya era falta de conocimiento. Marisol, accidente en el ojo por no usar lentes de seguridad a pesar de ser un incidente que ya había pasado. Exacto. Stephanie, pérdida del trabajo ya que se le dará descanso por el accidente. Mauricio. A ver, Mauricio, sus 5, ¿por qué una astilla impactó en el ojo del trabajador? Porque la broca del taladro que usaba forzó. ¿Por qué la broca del taladro que usaba forzó? Porque no estaba en una posición correcta para hacer su trabajo. ¿Por qué no estaba en una posición correcta para hacer su trabajo? Porque no se respetaron los procedimientos ni los estándares para dicho trabajo. ¿Por qué no se respetaron los procedimientos ni los estándares para dicho trabajo? Porque no hubo un debido control del proceso ni compromiso de los supervisores. ¿Por qué no hubo un debido control del proceso ni compromiso de los supervisores trabajadores? Y per se, sistema de gestión, de seguridad y salud en el trabajo, deficiente, ¿no? Elba, causas básicas, factores personales, falta de conocimiento, el trabajador no conocía el estándar de inspección. Puede ser, ¿no? Pero aunque los argumentos no mencionaron de ello, ¿no? Freisy, ¿por qué Alfredo no tenía conciencia, exceso de confianza y falta de cultura? Porque no lo dice en la información. Y eso es algo que también tienen que aprender, ¿no? La información que ustedes no tengan, no la pueden suponer. Los reportes, los informes que se generen, tienen que ser objetivos en base a la información que ustedes tengan. No supongan nada, no inventen nada, ¿no? Eso es importante, ¿no? No recibió los OPPs adecuados, no hay una política de seguridad impartida por parte de eso no lo sabemos, ¿no? Porque tampoco no lo menciona, ¿no? Marisol, falta de herramientas y materiales, escaleras, brocas nuevas y de supervisión constante. Oscar no tenía los EPPs completos y por ende sufrió aquel daño, no tuvo una buena inducción al usar como les dije, eso no sabemos, ¿no? Si tuvo inducción o no tuvo inducción, eso no lo sabemos, no está en la narración. Trabajar de manera insegura, no haber realizado una inspección de la herramienta, no sabemos si se realizó la inspección de la herramienta, ¿no? Eso no lo sabemos, ¿no? Sabemos que está en mal estado, pero no sabemos si lo dejaron pasar o no lo dejaron pasar, ¿no? Y no tener una supervisión constante, eso sí menciona, ¿no? Andrea Herrera, supervisor de seguridad confiado, todas las operaciones son importantes para supervisar, exacto, ¿no? Freisy, ¿por qué no hay una política de seguridad impartida por parte de la empresa? Por falta de compromiso por los empleadores y falta de inversión. Bueno, eso no sabemos, ¿no? Gonzalo, falta de aplicación de jerarquía de control, ¿no? Muy buenos análisis, los felicito, la verdad, muy buenos análisis. ¿No? Vamos a leerlo, ¿no? Ustedes van a aprender aquí cómo se hace por la metodología de árbol de causa. Alfredo estaba perforando una tubería, ¿ok? Para hacer el trabajo se equilibraba sobre unas cajas en forma de escalera, ¿no? Un acto, ¿no? Hechizo, ¿no? Utilizaba un taladro eléctrico portátil, él había hecho varios orificios y la broca estaba con el filo gastado, ¿no? Por esa razón estaba forzando la penetración de la misma. Momentáneamente su atención fue desviada por algunas chispas que salían del cable de extensión exactamente donde había una rotura que dejaba al descubierto los alambres de electricidad, ¿no? Interesante esa parte. Cuando desvió su atención, ¿no? La desviación, él torció su cuerpo, forzando la broca en el orificio, y por ejemplo, no lo vi en sus comentarios, no sé, el tema de la desviación, por ejemplo, forzando la broca en el orificio, a causa de la presión, la broca se quebró y en ese mismo instante él volteó su rostro para ver lo que acontecía siendo impactada por una astilla en su ojo. Con un grito, soltó el taladro, pues llevó sus manos a su rostro, perdiendo el equilibrio y cayó. Un acontecimiento semejante ocurrió hace un año atrás en la misma empresa y se había exigido el uso de los lentes para la ejecución de esta tarea, ¿no? Los lentes que tenía que usar para hacer la tarea estaban sucios, quebrados y colocados en un perchero, ¿no? De acuerdo con el supervisor, no había ocurrido un accidente en los últimos meses y los empleados no gustaban de usar los lentes. Por esa razón, él no se preocupaba en recomendar el uso de los mismos en esas operaciones, pues tenía cosas más importantes que hacer. A ver, según lo que ustedes han leído,
cuántas situaciones hubieron para que, ¿no? 1, 2, 3, 4 o más de 5, para que no ocurriera ese accidente de trabajo. A ver, los escucho en sus comentarios. ¿Cuántas situaciones hubieron ahí que, ¿no? que pudieron evitar ese accidente de trabajo? Más de 5 situaciones, dice Abdul. ¿Todos están de acuerdo con Jorge? Sí, ¿no? Hubieron más de 5 situaciones con las cuales nosotros hubiéramos podido evitar ese accidente de trabajo, ¿verdad? Ahora vamos a ver, vamos a plantearnos cómo se hacen estas gestiones en base a escenarios. Vamos a combinar las herramientas aprendidas, ¿ok? Este es el famoso árbol de causas. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a verlo de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, ¿sí? La caída, ¿por qué se produjo la caída? ¿No? Tenemos escenarios, ¿no? Porque ejecutaba sobre cajas o tareas sobre cajas, ¿no es cierto? Un escenario. Tenemos el otro escenario, ¿no? Se cayó porque hubo un desequilibrio. ¿Y por qué hubo ese desequilibrio? Porque le cayó una estilla en su ojo, ¿no? Tenemos otro escenario, que es el tema de la utilización del equipo de protección personal, ¿no? ¿Por qué no utilizó el equipo de protección personal? Porque no cumplió el estándar, ¿no? Tenemos otro escenario con la broca, ¿no? La broca se quebró. ¿Por qué se quebró la broca? ¿Por qué forzó la broca? ¿No? La broca se quebró porque forzó la broca, ¿no? El escenario, otro escenario, él torció su cuerpo. ¿Por qué torció su cuerpo? Porque desvió su atención. ¿Por qué desvió su atención? Porque generaron la chispa. ¿Por qué generaron la chispa? Por el cable eléctrico malogrado. El otro escenario, el filo de la broca estaba gastada, ¿no? ¿Por qué? Porque había hecho varios orificios. O sea, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 escenarios, ¿no? 7 escenarios. ¿Por qué no cumplió con el estándar? Porque no conocía, no fue entrenado o el supervisor no exigía, ¿no? ¿Vieron? ¿Es cierto? De manera, ¿no? Hubieron, si, aquí, ¿no? Si hubiéramos controlado acá, ¿no? De repente, este trabajo hubiéramos cambiado la broca, no se hubiera forzado la broca, y si la broca no se hubiese forzado, no se hubiese quebrado, y si no se hubiese quebrado, no le hubiera caído la astilla en el ojo, y si no le caía la astilla en el ojo, no se hubiera perdido el equilibrio, y si no hubiera perdido el equilibrio, no se hubiese caído. Si no hubiera habido ese cable eléctrico malogrado, no se hubieran generado las chispas. Si no se hubiesen generado las chispas, no hubiera desviado su atención. Si no hubiera desviado su atención, no torcía su cuerpo, y así sucesivamente. ¿Verdad? Si él hubiese cumplido con el estándar, hubiera utilizado el equipo de protección, ¿no? Y no le hubiese caído la astilla, no hubiera perdido el equilibrio y no se hubiese caído, ¿no? Si el supervisor le hubiera exigido, él hubiese cumplido con el estándar, hubiera utilizado el EPP. Si así le caía la astilla en su ojo, no le hubiera lastimado, no hubiera perdido el equilibrio y no se caía, ¿verdad? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece la gestión del árbol de causas? ¿Les ordena mejor la información? Les ordena la información, ¿no es cierto? Te plantea los escenarios, ¿no es cierto? No estás a la deriva como en los 5 porqués, ¿no? Pero en cambio cuando los mezclas, son muy interesantes, ¿no? Te plantean te plantean los escenarios y te dicen, mira, acá tienes un nodo que lo hubieras controlado, ¿no? Cualquiera de esos, ¿no? Puedes agarrar las herramientas, puedes hacer un tema de manejo de cables eléctricos, el tema de las brocas,
¿no? Tus procedimientos para las brocas, para el tema, ¿no? Del uso, ¿no? Cuánto vas a tener, el tema de los cables eléctricos, el tema de la exigencia de los usos de equipos de protección personal, el tema que solamente utilicen escaleras, ¿no? Hay varias situaciones que vas a tener como medidas correctivas que aplicar. Exacto, ¿no? Para mí es una bonita herramienta. Ustedes que están iniciando en los temas de gestión de accidentes, es una herramienta que le complementa mucho a los 5 porqués, ¿no? Y te permite, ¿no? Ahora, si quieren tener esta herramienta, ¿no? Como el tema ¿no? Supongamos, ¿no? Los escenarios pueden también mezclarle ahí el qué pasa si, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, utilizo cables eléctricos malogrados, ¿no? Podría, ¿no? Supongamos que no hubiera caído no saben el tema del accidente, ¿no? ¿Qué pasa si usamos cables eléctricos malogrados? Pueden generar chispas, ¿no? ¿Qué pasa si generan chispas? Los trabajadores pueden perder la concentración, ¿no? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Entonces, o también pueden tener un tipo de accidente. O sea, son cosas que ustedes pueden manejar para la gestión de accidentabilidad. ¿Ok? Claro, por eso, justamente el qué pasa si es una herramienta preventiva, te proyecta, ¿no? ¿Qué pasa si ese cable, ¿no? El trabajador lo puede manipular y se puede electrocutar. ¿Qué pasa si se electrocuta, por ejemplo? Si se llega a electrocutar al trabajador, puede sufrir alguna quemadura, puede sufrir un paro cardíaco, ¿no es cierto? Puede perder la vida, ¿no? Comienzas a generar los escenarios. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Vas a esperar a que el trabajador sufra para tomar acción? ¿No? Mejor, ¿sabes qué? Reparamos los cables. Es mucho más fácil, ¿no es cierto? Es igual, ¿no? Vamos a usar brocas gastadas. ¿Qué pasa si, ¿no? Esa broca no se rompe, se sale, se fragmenta, ¿no? Producto de que uno tiene que hacer un sobreesfuerzo. Puede haber cortes, golpes, ¿no? Diferentes situaciones. Entonces, la herramienta, por ejemplo, del por qué, de los 5 por qué, es una herramienta correctiva. ¿Por qué? ¿Por qué no? El tema de que intentas justificar algo de lo que ya pasó. En cambio, la herramienta del qué pasa si es una herramienta preventiva ¿no? Que te ayuda a proyectarte de lo que pudiera pasar. Es como en el tema del accidente, del video que ustedes vieron, ¿no? ¿Qué pasa si no funciona el agente extintor? Ya sabemos que puede haber ahí una situación de incendio, pero ¿qué pasa si no funciona el agente extintor? ¿Qué pasa si no funcionan las bombas de agua? ¿Qué pasa si no funcionan los dos elementos? Se puede generar una explosión. ¿Y qué pasa si se genera una explosión? ¿Qué es lo que vamos a perder? Materiales, equipos, personas. ¿Vieron? Los análisis son diferentes, ¿no? ¿Por qué perdimos personas? Porque no funcionó el agente extintor y porque tampoco funcionó la bomba de agua. ¿Por qué no funcionó las bombas de agua? Porque no comunicaron los peligros, ¿no? No comunicaron que estaba en el ATS, ¿no? ¿Y por qué no comunicaron? ¿No? Sintetizándolo, ¿no? Porque no quisieron, ¿no? Pero hubo estándares, ¿no? Por una falta de cultura. ¿Y por qué no hay una falta de cultura? Porque no hay una supervisión eficaz. Entonces, como se dan cuenta, son análisis diferentes, ¿no? La parte correctiva, que siempre intentas justificar algo, con la parte proactiva, ¿no? Son dos escenarios que ustedes pueden manejar, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? ¿Tienen preguntas? ¿Sí? ¿Todo claro hasta acá? ¿Sí? Siempre en el tema de accidentabilidad, ¿no? Por ejemplo, si es una subcontrata, la responsabilidad es del empleador inmediato. Ahora, ¿no? Ellos, por eso nosotros le pedimos a las subcontratas, o a los contratistas, ¿no?
su seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? Ese tipo de situaciones para que puedan atender la emergencia. Ahora, si en el caso fuese un tema de un discapacitante permanente o algo por el estilo, ¿no? Y la empresa es contratista, es una empresa pequeña que no tiene para brindarle ese tratamiento, esa rehabilitación que amerita, ¿no? Entonces, el trabajador siempre en las demandas siempre es hacia el contrata y hacia la empresa principal. ¿Por qué? Porque sabe que la contrata de repente no va a poder responder a las exigencias del tratamiento o la indemnización. Entonces, va hacia la empresa principal como el tema pidiéndole como responsable solidario, porque recuerden que la empresa es responsable en general de todas las contratas, ¿no? Personal propio y terceros y visitantes. Y tiene que responder si pasa algo por ellos, ¿no? Entonces, ahí es el manejo, ¿no? Si el trabajador tuviera un contrato de trabajo semanal, por supuesto. Es como les decía, ¿no? A veces a mí, por ejemplo, me contratan de un fin de semana, por ejemplo, ¿no? Me dicen, ¿sabes qué? Vamos a tener una parada de planta, son 12 horas consecutivas, ¿no? Tanto sábado y domingo, por ejemplo, ¿no? Ya, perfecto, vamos a hablar en 2 días, ¿no? A mí me contrata una empresa proveedora, ¿no? Una empresa de contratos, de servicios, ¿no? Para poder hacer sus análisis, pero tengo que saber el proceso de la empresa principal, ¿no? Entonces, para ver esas situaciones de emergencia, porque si me pasa algo, por ejemplo, ya bueno, la empresa que me contrató responde por mí, pero si esa situación de emergencia que no estaba contemplada en el trabajo es producto de la empresa principal, ellos se tienen que hacer cargo de lo que me pueda pasar, ¿no? Y de repente la empresa con la que yo fui a trabajar no tiene la capacidad adquisitiva para poderme hacer, pues la empresa sí se va a tener que hacer, así sea solamente por esos 2 días, porque yo estoy ahí, ¿no? Y la empresa me tiene que dar esa seguridad, ¿no? Pero por eso yo les decía, ¿no? En ese tipo de trabajos de parada de planta, yo tengo que conocer porque si hay una situación de emergencia, yo ya sé, ya les puedo comunicar a mis trabajadores que están a cargo de mí, decirles, mira, puede haber una situación de emergencia, aquí están identificados los agentes de extinción, ¿no? Tal, vamos a utilizar esto, no vamos a utilizar, vamos a dejar que la empresa principal se encargue, evacuamos, ¿no? Pero algo tenemos que saber en qué situación se va a suceder, ¿no? Cuál es en caso de algún derrame, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, hay tuberías que tienen productos químicos o otro tipo de productos, ¿no? Y supuestamente, ¿no? A veces ha pasado de que la empresa principal dice que tiene, que ya hizo el drenaje de todo, ¿no? Pero hay residual, ¿no? Y ha caído trabajadores, por ejemplo, ¿no? Pero felizmente que estaban con los equipos de seguridad química. ¿Por qué? Porque los identifiqué en el proceso, era un proceso, ¿no? De productos químicos. Pero ¿y qué tal si yo no hubiese preguntado, por ejemplo, de esa situación, de a qué se dedica, ¿no? ¿Cuáles son los procesos productivos? Yo no hubiese pedido, por ejemplo, el tema de un equipo de traje de protección química. No hubiese exigido a la empresa contratista, ¿no? Y le hubiese caído al trabajador y hubiese perdido, por ejemplo, ¿no? Hubiera tenido un accidente en ese tipo de parada, ¿no? Pasó como un incidente nomás, ¿no? Pero no por un tema de nosotros como parte de nuestros procesos, sino fue porque la empresa principal no había hecho bien el trabajo del drenaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero se hace responsable, así sea de un trabajo de un día o de 2 días, ¿no? No importa, se hace responsable solidario. Brando, si un trabajador no me reporta que sufrió un daño realizando sus actividades, pero días después por cámara de seguridad en su área se visualiza que se cayó o se realizó algún daño de igual manera, se realiza la investigación, pero para las estadísticas se toma en cuenta. Sí, por supuesto, pero ahí tienes que tener, por eso les decía, ¿no? Cuando nosotros queremos aplicar sanciones, o sea, si queremos ser una empresa que queremos aplicar sanciones, todo todas las actividades tienen que tener procedimientos. ¿Entienden? O sea, si no tienen procedimientos, no puedes aplicar sanciones.
¿no? Porque el trabajador lo primero que dice, ¿y dónde está que yo tengo que cumplirte eso? ¿Dónde está que yo cumplí? Porque en el procedimiento yo te digo a ti, mira, para hacer tu actividad tú tienes que ir del proceso A al proceso B, del proceso B al proceso D, y del D regresas al C, y del C te vas al A. Pero si él toma una ruta diferente, ya está incumpliendo un estándar de seguridad. Y para ir del proceso A al proceso E, tienes que utilizar el equipo de protección ABC, ¿no es cierto? X, Y, Z para el otro proceso, y así sucesivamente de repente. Y si no los utilizan, pero si no lo tienes como procedimiento, qué le vas a exigir? Tu proceso no la pierdes, como empleador la vas a perder, porque no tienes dónde ampararte. ¿Dónde está que yo tengo que haber incumplido, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces pasa, ¿no? Cuando me ha tocado investigar accidentes en empresas, el trabajador tenía que ir al baño ¿no? Por ejemplo, está en el proceso A, tienen sus baños, pero él no, porque dice que ahí estaba saturado y se fue a un lado del proceso B. Y en el proceso B se accidenta en el trayecto. Sí, pero esto no es esa no era su área de trabajo. ¿Y dónde está? Que él dice que su área de trabajo no tiene nada que hacer en el B. No, pero se supone que él es del proceso A, no tiene nada que estar en B. ¿No? ¿No? ¿Dónde está tu procedimiento donde indica cuáles son las actividades, cómo lo va a hacer el trabajador? ¿Cuál es su área de influencia? ¿Dónde está? Ah, no lo tienes. Entonces cayó en nada su demanda, ¿no? Que lo estaban suspendiendo al trabajador, por ejemplo, ¿no? Lo estaban suspendiendo al trabajador, justamente porque, aparte que estuvo el accidente, pero por un tema de una negligencia, pero no hubo una negligencia porque no hubo un procedimiento. ¿Me entienden? O sea, por eso le digo, o sea, si ustedes quieren hacer un tema de sanciones, primero tienen que tener procedimientos. Cuando ya están estandarizados, ya están comunicados, los trabajadores conocen, saben de ese procedimiento, recién pueden tener una política de sanciones, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero si no, caen en saco roto. Esa es una sugerencia que les doy. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta adicional? Sí. Bueno, continuemos. ¿No? ¿Cuál es una causa común? La permisividad, ¿no? Ese supervisor, ¿no? Que decía el supervisor, ¿no? Que tenía cosas más importantes que hacer, ¿no? Tolerancia excesiva, por ejemplo, ¿no? En todo caso, en todo accidente hay comportamientos permisivos involucrados en la cadena de generación, ¿no? Los comportamientos permisivos permiten la repetición de actos incorrectos y la permanencia. La falta de supervisión, ¿no? Ocurren los accidentes repetitivos, ¿no? Las personas íntimamente perciben que los accidentes le suceden a los demás y nunca a ellos, ¿no? Las técnicas de investigación, bueno, ya hay diferentes técnicas que ustedes han visto, ¿no? Pero la idea siempre es poder acertar en el blanco, ¿no? Cuando ocurren accidentes es porque nuestros estándares cayeron fuera de ese blanco, ¿no? Bueno, hasta aquí hemos llegado en el tema de esta capacitación. Aquí les dejo algunos ejemplitos para que ustedes eh, puedan ustedes ejercitarse, ¿no? Tener su tarea, ¿no? De algunos talleres. Pueden aplicar los 5 porqués, ¿no? Hacer el modelo de causalidad de pérdidas. Pueden utilizar el tema de árbol de causas, ¿no? Ahí tienen ejercicio 1, ejercicios, ¿no? Tienen ahí algunos ejemplitos, ¿no? Primero háganlo el ejercicio 1 sin ver esto de acá y ustedes vean sus comparativos a ver si ustedes pudieron hacer lo mismo, ¿no? Ejercicio 2, ejercicio 3, ejercicio 4, ¿no? Para que ustedes puedan gestionarlo, ¿no? Algunos temas de avisos de accidente, se debe reportar inmediatamente la ocurrencia de accidente, el supervisor a cargo del área trasladará al paciente al tópico para poder ser atendido, ¿no? Algunas sugerencias, ¿no? Y se le brinden los primeros auxilios, se grave el accidente, se procederá a recoger el accidente. Y el supervisor a cargo del área remitirá el aviso de accidente, incidente, ¿no? De ser incidente, se procederá a remitir el reporte de acto conducido. Es recordarles que la seguridad es un trabajo de todos y todos nosotros somos responsables directa o indirectamente del resultado de los mismos, ¿no? Bueno,
Espero que la información que les he transmitido el día de hoy les haya sido interesante, les haya podido ayudar. Gonzalo, ¿deseas aclarar algo? ¿Alguna pregunta? Hola, en realidad una consulta. Mira, normalmente cuando identificas los peligros, bueno, abordas los riesgos que son inherentes a estos peligros. En la norma ISO 45 te dice que abordes otros riesgos. No sé si de repente podrías decirme a qué se refieren estos otros riesgos, porque ya te habla, o sea, son riesgos muy, entiendo que son riesgos diferentes a los riesgos que son inherentes al, después Claro, de que hace la los identificación de riesgos peligro. inherentes al trabajo son los rutinarios, ¿no? Por ejemplo, lo que haces en el día a día, por ejemplo, ¿no? Pero los otros no previstos justamente son lo que podría suceder en unos trabajos no rutinarios, por ejemplo, las paradas de planta, ¿no? Las situaciones que ustedes vayan a hacer, eso es un tema, el tema de trabajo en caliente, en trabajo soldaduras, ¿no? En trabajo de reparaciones, ¿no? Son algunos trabajos que generalmente son de trabajos rutinarios, que no los tienes previstos, pero que sabes que pueden generarte de repente alguna situación de emergencia, ¿no? A ello se refiere más que a mí me gusta siempre dividirlo entre lo previsto, siempre en trabajos rutinarios, los no previstos a través de los trabajos no rutinarios, ¿no? Y de repente para que quede evidencia de que estoy identificando estos otros riesgos, ¿cómo podría de repente trabajarlos, ¿no? De repente una matriz o No, cómo lo identificaría. por ejemplo, yo, a ver, como es una forma de gestionar yo mis riesgos, yo manejo a nivel de producción y a nivel de mantenimiento, de eléctrico, instrumental, ¿no? Entonces ahí yo tengo ahí mapeados, ¿no? Cuando les toca su reparación, ¿no? Yo pongo en controles administrativos, 6 meses, 3 meses, 4 meses, tal. Pero ahí, en todos esos procesos, en algún momento dice, a los 5 meses o a los 4 meses les toca la parada de planta, ¿no? Y ahí ya lo tengo identificado, ¿no? Entonces yo sé que hay de esa situación, de ese lado productivo, voy a tener que hacer, ¿no? De repente el tema parada de planta por mantenimiento del horno, mantenimiento de planta, por el tema de condensadores, qué sé yo, ¿no? Entonces, pero eso lo pueden manejar de esa manera, ¿no? Cada uno lo gestiona de acuerdo a sus competencias. ¿Alguna otra pregunta adicional? Bueno, espero que haya sido de utilidad, en verdad, la información que les he dado. Bueno, no trato de darles demasiada información, pero sí por lo menos para que tengan los criterios necesarios para que ustedes puedan actuar en una investigación, ¿no? Trabajen bien su hiper, ¿no? Lo que sí les menciono, gestionen lo que es trabajo rutinario, los trabajos no rutinarios, a través de los ATS, ¿no? Los trabajos no rutinarios, sus procedimientos escritos de trabajo de alto riesgo, ¿no? Y en el tema de gestión de accidentes, ya saben, ¿no? Lo pueden hacer por los 5 porqués, por el árbol de causas, pero si quieren proyectarse a hacer trabajo de manera preventiva, utilicen el qué pasa si, ¿no? Bueno, que tengan muy buenas noches. Conmigo será hasta esta oportunidad. A nombre del Instituto de Calidad Ambiental y del mío propio, que tengan muy buenas noches. Gracias por todo. Buenas noches, ingeniero. Muchas gracias. No, a ustedes por su participación. Muchas gracias, ingeniero.